Bueno, vamos a comenzar a hablar de economía. Va a ser un tema introductorio porque es presentar los primeros contenidos del programa de la materia que están incluidos en la primera unidad y que, bueno, obviamente vamos a tratar de precisar esencialmente de qué hablamos cuando hablamos de economía, porque eso va a ser el eje central de toda la asignatura, ¿no? De nuestro recorrido. Entonces, bueno, lo lógico es que tratemos de identificar y de precisar a qué hacemos referencia. Parece a veces hasta una redundancia, pero muchas veces sucede que cuando preguntamos, bueno, qué consideran economía, cómo lo identifica, cuál es la actividad económica, bueno, ahí empiezan todos a dudar o tratar de definir a la economía como toda la actividad económica, o alguna así, de una manera redundante o tautológica, ¿no? Es decir, con los mismos términos vamos a querer explicar algo. Y es importante porque si nosotros tenemos que hablar de la ciencia económica, que tiene como objeto de estudio la economía, como parte de la realidad, y tenemos que saber de qué hablamos. Después sí vamos a ver cómo trata de explicarnos y todo. Para lo cual tenemos que hacer referencias claras sobre las distintas miradas que existen sobre la realidad económica y las distintas explicaciones que existen para tratar digamos, de descifrar por qué pasa lo que pasa. Eh, a veces en otros cursos, fundamentalmente cuando somos los encuentros presenciales, hemos repetido un ejercicio que ayuda a entender mejor algunas cuestiones de la realidad y que consiste básicamente en hacernos unas preguntas muy breves para ver qué es lo que resulta de la opinión de los cursantes. Y normalmente se da más o menos los mismos resultados. Es decir, nosotros preguntamos, en principio, presentamos al grupo grande que inicia un cursado. Esto pasa tanto en las actividades formales de la materia de economía, como también en los cursos que damos de extensión abiertos a la comunidad. Tratamos de decirle, bueno, cuáles son los principales problemas que ven, que cada uno. Y el ejercicio consiste en que en esta primera vuelta, esta primera rueda de preguntas, cada uno individualmente en su cuadernito, en su hoja, tiene que escribir lo que le parece lo que ve como un problema preocupante de la realidad actual. Esto es un problema que afecte en concreto a un sector, a toda la sociedad o a sectores mayoritarios, que le parezca que es un problema significativo. Entonces cada uno hace una listita de cuáles son los que les parece, así individualmente y personalmente a cada uno, cuáles son esos problemas. Y hacen una listita. En una segunda vuelta de esta misma pregunta, decimos, bueno, agrúpense, pequeño grupo, 3, 4, 5, según la cantidad de grupo total, para que no sean tanto. Eh, y en el grupo lo que tienen que hacer es anotar o constatar cuáles son los problemas que más se repiten. O sea, que cada uno lo citó individualmente sin saber qué es lo que quería el otro y de pronto se repiten en el grupo. Entonces cada grupo hace un listado de 3 o 4 problemas que se repitieron. Y de manera de que en esa segunda vuelta queda en cada grupo alguien que va a decir cuáles fueron esos problemas coincidentes. Y la tercera vuelta de esta primera pregunta es, bueno, vamos a poner en común todo esto. Vamos a ver qué es lo que surge como problemas repetidos en cada grupo y vamos a ponerlo en común en toda la comisión. Y empezamos a anotar en el pizarrón. Entonces en el pizarrón se va anotando, bueno, a ver, el grupo uno, ¿cuáles son los problemas coincidentes? Anota. Grupo 2. Y sucede muy habitualmente, yo diría siempre, pasa así, es que la mayoría de las respuestas coinciden en señalar 4, 5, 6 grandes problemas. Es decir, que a pesar de que cada uno pensó por sí mismo, 50, 60 personas, cada uno aisladamente pensó, después contrataron cuáles eran los problemas de un pequeño grupo y después lo pusieron en común, en general se da una coincidencia que según las circunstancias que se esté viviendo en el país, pueden aparecer como por ejemplo problemas de pobreza, desempleo, problemas de marginación, hambre, inseguridad, problemas de deficiencias en el sistema de educación y de salud. O sea, en general, inflación. En general, esos son los problemas que aparecen como que afectan a sectores mayoritarios. Son problemas importantes, son problemas
que tienen mucho peso en la sociedad. Entonces uno dice, bueno, han coincidido la gran mayoría, la abrumadora mayoría de los que están, que vienen de distintos lugares, ¿no es cierto?, de la provincia, algunos de fuera de la provincia, de distintas ubicaciones dentro de los sectores sociales, pero sin embargo coinciden en señalar los mismos problemas. La segunda pregunta en este ejercicio es que vamos a ver que cada uno individualmente tiene que escribir en una hojita su propia opinión de que cuáles les parece que son las causas que generan esos grandes problemas. O sea, el problema de la inflación, que es tan fuerte, tan duro, el problema del desempleo, si quedarse sin recursos, el problema de la deficiencia del sistema de salud, etc. Bueno, de esos grandes problemas, ¿cuáles son las causas principales? Es decir, agrupadas en general, no uno por uno, sino cuáles son las causas principales que generan esos grandes problemas. Y cada uno hace el mismo ejercicio, es escribir cada uno su postura individual, su opinión subjetiva y personal. Y después, en la segunda vuelta de esta pregunta, hacen lo mismo, se juntan en pequeños grupos para ver cuáles son las causas que más se repiten, que explicarían el origen de esos problemas. Y en la tercera vuelta vamos a poner en común, a ver cuáles son las causas de esos grandes problemas. Vamos a anotar en el pizarrón. Y empezamos a anotar en el pizarrón, y en general siempre sucedió así. Llegamos a la conclusión de que las causas que se invocan como generadoras de esos problemas son mucho más variadas. Ya no hay coincidencia en 4, 5, 6 problemas todos, sino que son enorme la cantidad de causas que se supone, ¿no?, que señalan cada uno, y ya no hay tanta coincidencia ni en pequeño grupo ni en el grupo total. Son muchísimas las causas. Y cuando damos la tercera vuelta y decimos, bueno, ¿cómo se pueden solucionar esos grandes problemas? Cada uno hace lo mismo en forma individual, después se ponen en común en grupo y después la apuesta global. Y llegamos a la conclusión que soluciones para eso aparecen en cantidades casi enormes, es decir, ya no alcanza el pizarrón ni la pared para anotar todas las soluciones que hay. Y son los mismos, con la misma metodología y los mismos que estuvieron señalando los problemas, llegaron a esas explicaciones de las causas variadas y a dar soluciones mucho más variadas y a veces hasta contradictorias entre sí. Es decir, la causa de un problema, vamos a poner ejemplo de inflación, todo coincide, el problema es la inflación. Es muy difícil que alguien no niegue que eso es un problema bárbaro. Ahora, cuando tienes que explicarla, bueno, ya hay distintas explicaciones de la inflación. Y la inflación es porque el Estado emite mucho dinero, otro dice porque el Estado interviene mucho en la economía, otro dice porque el Estado deja libre a las empresas que son abusan, otro por la estructura monopólica del mercado, otro por el afán de ganar algunos. Es decir, ya las explicaciones son mucho más variadas. Y cuando vemos las soluciones, son a veces hasta contradictorias, porque uno plantea, no, el Estado no tiene que intervenir, el Estado tiene que intervenir mucho. Entonces acá el gran interrogante es por qué se llega a que se pueden coincidir usando la misma metodología de trabajo, coincidir rápidamente en señalar los mismos problemas, pero si tienen que explicar las causas no coinciden tanto. ¿Y por qué? Son mucho más divergentes, inclusive si hablamos de solución. Bueno, ahí está. ¿Por qué pasa eso? Si son los mismos, porque algunos señalan, bueno, eso pasa porque la subjetividad o porque la ubicación que tiene cada uno hace que se vea la realidad distinta, sí, pero sin embargo los problemas los ven todos los mismos, vengan de donde vengan. Entonces acá llegamos a una primera reflexión. Eh, Resulta que cuando tenemos que visualizar cuáles son los problemas, estamos hablando de un aspecto de la realidad que se manifiesta ante nuestro sentido, que está visible, que nosotros podemos percibirla y hasta sufrirla, ¿no es cierto? Los problemas concretos, el problema de la inflación, ¿quién no lo sufre? Si uno va a comprar algo y al día siguiente o a la semana siguiente va a comprar y está mucho más caro. ¿Quién no sufre el problema del desempleo, ya sea que lo sufre porque no tiene empleo y está en una situación dramática y caótica, o aquellos que ven lo que sufre un desempleado y bueno, no pueden hacer nada, pero es grave? Entonces los problemas se ven. El problema de la deficiencia del sistema sanitario está muy claro, el problema de la pobreza. Entonces los problemas se ven. Ahora, las causas que uno tiene que señalar por qué existen esos problemas, por qué los países sufren. Bueno, eso no es tan visible como están los problemas. Eso ya puede depender de factores donde se requiere por lo menos un ejercicio de estudio, de profundidad, de análisis, porque no están a simple vista. Los problemas están a simple vista, se manifiestan, se exteriorizan. En cambio, las causas de esos problemas no están así simplemente. Pueden estar en la realidad, pero quién sabe cuáles son, porque están
incidiendo muchos problemas. Y nosotros podemos ver algunos y decir, bueno, seguramente puede ser por esto, o por esto, o por esto. O hay problemas que no se ven y alguien con una cierta capacidad de análisis puede empezar a buscarlo. Entonces acá tenemos una primera reflexión, y es que en nuestra realidad existen manifestación de los fenómenos que inciden en nuestra vida diaria y que están perceptibles, que nosotros lo podemos ver, sentir. Pero hay otros elementos, hay otros hechos de la realidad que no están tan visibles a nuestro sentido y que tenemos que hacer un esfuerzo para buscarlos, que son las causas. Entonces hay fenómenos que se manifiestan o se exteriorizan, que pueden ser de orden social o de orden físico, químico, eh, y que nosotros podemos verlo. O sea, cuando de pronto hace mucho calor o cuando de pronto prendemos un fuego, o acercamos la mano, nos podemos quemar. Esos son manifestaciones externas de un fenómeno. Ahora, si nosotros decimos por qué hace calor, o por qué se prende fuego, o por qué se mueve una perita, se prende la luz, una pericia, se prende la luz, nosotros vemos que se prende la luz. Esa es la exteriorización, pero no sabemos por qué. No sabemos si no hemos estudiado aquellos que explican por qué pasa lo que pasa, ¿no es cierto? Entonces, acá nos encontramos con que en la realidad existen formas de percibirla, nosotros llamamos también de conocerla, que son de diferente grado o nivel de profundidad. Nosotros podemos conocer la realidad a través de lo que nos dice nuestro sentido, percibirla, y esto es lo que se llama el conocimiento vulgar o superficial, porque es lo que nosotros vemos por sobre la superficie, lo que se manifiesta. Pero lo que explica por qué pasa lo que pasa, por qué pasan esos fenómenos, no están directamente perceptibles. Tenemos que hacer un esfuerzo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que buscar qué es lo que hay debajo de la superficie, qué es lo que hace de que de pronto aparezcan esos problemas de desempleo, de pobreza, de marginalidad, de hambre, de inflación, de deficiencia de salud, de problemas sociales graves, que se ven, pero nosotros queremos entender por qué pasan. Y ahí es donde aparece una necesidad de conocer el problema en profundidad, y eso es un poco el rol o la función de las ciencias. La ciencia en general, su función principal es buscar explicaciones de que por qué pasa lo que pasa, por qué se producen ciertos fenómenos que nosotros lo percibimos pero no entendemos por qué. ¿Por qué de pronto, cuando nosotros nos levantamos temprano, es decir, no mi productor ejecutivo que se levanta bastante tarde, pero que se levanta temprano, ve que de pronto el sol aparece en algún lado del horizonte, aparece el este, y, y después parece que da vuelta, ¿no es cierto?, que va subiendo hasta arriba al mediodía y después a la noche este, va desapareciendo de nuevo del otro lado del horizonte, al oeste. Eh, bueno, nuestro productor ejecutivo seguramente verá la luna más que el sol, porque es un bicho nocturno, pero cualquiera sabe, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dice nuestro sentido? Que el sol aparece en el este y que se oculta al oeste. Ahora, ¿es así en realidad? Bueno, esas son las apariencias. En realidad el sol pareciera que da vueltas, ¿no es cierto?, alrededor de la Tierra, pero el sol no hace esa trayectoria, ¿no es cierto? Es la Tierra la que da vuelta. Son las apariencias y son la realidad. ¿Cómo nos enteramos de eso? Porque hubo personas que se pusieron a estudiar ese fenómeno hace mucho tiempo, y que llegaron a la conclusión de explicar cómo funciona el sistema solar, cómo funciona el sistema de los planetas que giran alrededor del Sol y que giran sobre su propio eje, y entonces nos explican, no, el Sol no gira alrededor de la Tierra, es la Tierra que gira sobre su propio eje y que va dando... Entonces fíjense lo que es, ¿no?, la apariencia y lo que es la esencia, cómo la ciencia trata de explicar fenómenos que en principio nos parecen, ¿no es cierto?, relativamente simples y sencillos, pero que a veces lo que aparenta en la realidad no es lo que explica el fondo de la cuestión. Entonces la ciencia lo que hacen es buscar explicaciones. Entonces la ciencia, en este caso, existen para tratar de explicar distintos aspectos de la realidad, y así es como fueron apareciendo explicaciones científicas, supuestamente científicas, que trataron de dar respuesta a por qué pasa lo que pasa, por qué se produce calor, por qué se produce la luz. Y así fueron avanzando, ¿no es cierto?, estudios que fueron tomando distintos aspectos de la realidad para explicarlos en profundidad. Entonces ahí es donde las ciencias empiezan a hacer la disección de la realidad en la cual nosotros vivimos, es una realidad única e indivisible, pero que a los efectos de poder estudiarla, eh, la ciencia fue haciendo rebanadas de la realidad y considerando aspectos distintos de una realidad que es única e indivisible. Al tomar un aspecto específico de esa realidad,
surge una respuesta, un estudio específico y una determinada disciplina científica. O sea, los fenómenos físicos, por ejemplo, tienen que ver con determinados hechos que se producen dentro de nuestra vida en la sociedad y en la naturaleza, y esos fenómenos físicos son estudiados por la física, ¿sí? Que trata de dar explicaciones de por qué pasa lo que pasa. Fenómenos químicos, biológicos, pero también fenómenos en las relaciones sociales, porque nosotros estamos viviendo siempre en sociedad y en sociedad, en comunidad, vivimos desde que, bueno, aparecemos como seres humanos, que somos seres sociales, porque siempre vivimos en comunidades pequeñas, medianas o más grandes, porque necesitamos realizar ciertas funciones y cumplir ciertos objetivos que son necesarios para la vida. Entonces nosotros vivimos en sociedad y en sociedad establecemos relaciones, y para entender mejor esas relaciones también se han ido desarrollando respuestas y estudios específicos. Bueno, si nosotros nos relacionamos a los efectos de ver cómo conseguimos lo que necesitamos para vivir, pues nosotros tenemos necesidades que cubrir, y si no cubrimos esas necesidades, algunas son vitales, nos morimos. Entonces, para cubrir esas necesidades tenemos que llevar a cabo procesos que nos permitan generar bienes y servicios que van a satisfacer esas necesidades. Y cuando nosotros nos unimos y realizamos actividades para llevar a cabo esos procesos, para generar bienes y servicios, decimos que estamos haciendo actividad económica. Pero también, al vivir en sociedad, establecemos ciertas pautas, ciertas reglas de funcionamiento, ciertas normas de organización y de autoridad y jerarquías que organizan el sistema social, y eso depende entonces de un orden político. Se supone que el que tiene el poder, el que define, o las formas de poder que define una sociedad, es la que van poniendo en el marco dentro del cual convivimos. Entonces esas son relaciones políticas. Las relaciones de la lucha por el poder son relaciones políticas, relaciones sociales, pero el orden político. Hay relaciones en el campo del deporte, entonces relaciones deportivas, culturales, religiosas. Entonces hay distintos tipos de relaciones dentro de lo que es la vida en sociedad, dentro de lo que es el entorno en el que vivimos, que es la naturaleza. Entonces las distintas ciencias, lo que hacen es tratar de estudiar cada uno de esos fenómenos desde distintas perspectivas, y eso da lugar a las distintas disciplinas sociales. ¿Cuál es la que nosotros tomamos como eje para hablar de economía? Bueno, la economía se supone que, o pretende ser, la disciplina social que estudia un aspecto de la vida en sociedad. Y acá es donde viene el tema de decir, bueno, ¿qué es lo que toma? La vida en sociedad es única, indivisible, establece un montón de relaciones, pero la economía mira cierto aspecto nada más de esa sociedad. ¿Qué es lo que mira? Mira cuando nosotros establecemos relaciones a los efectos de poder producir y distribuir los bienes y servicios que necesitamos para la vida. Cualquier sociedad tiene que garantizar en su actividad normal el hecho de producir lo que se necesita para la vida, lo que se llama la base material, el sustento de la sociedad. Entonces, cuando establecemos relaciones a los efectos de producir y distribuir lo que necesitamos para vivir, estamos estableciendo relaciones que se llama económicas. Y la ciencia económica hace ese recorte del orden social, es decir, estudia una parte de la sociedad. Pero ese recorte es un recorte artificial, en el sentido de que en la realidad social son las relaciones que establecemos son únicas e indivisibles en un todo, y nosotros, a los efectos de querer estudiar una parte, hacemos abstracción del resto, y en nuestro cerebro tratamos de reproducir solamente esas relaciones económicas. Entonces, cuando queremos entender las relaciones económicas, estamos diciendo, estamos mirando la realidad desde la economía. O dicho de otra manera, para nosotros, la economía como parte de la realidad abarca a las relaciones que establecemos en el orden social a los efectos de producir y distribuir los bienes y servicios que son necesarios para la vida. Esa es nuestra concepción de la economía como parte de la realidad. Y la economía como ciencia, llamada en realidad también economía política, que fue el primer concepto que se utilizó para hablar de la disciplina económica, de la disciplina que va a estudiar la economía como parte de la realidad. Se habló de economía política porque economía, como concepto en sí, solo dice la administración, el gobierno de la casa. ¿Y por qué política? Bueno, porque se refería la economía política a el estudio de la sociedad en general. O sea, cómo se organiza, cómo se regula una sociedad en general para poder garantizar
el desarrollo de esas actividades que son la producción y la distribución de los bienes que necesitamos para la vida. Esa es la economía política, la economía como ciencia. Entonces, ¿qué pretende hacer la economía como ciencia? Explicar por qué pasa lo que pasa y cómo funciona ese aspecto de la realidad social. Es decir, cómo nos hemos organizado a los efectos de producir todo lo que necesitamos para la vida, cómo se está distribuyendo, y en esa interacción tratar de ver si hay ciertas lógicas que explican el funcionamiento de ese sistema económico global, y si hay además eh, incidencia de otros aspectos, además de la lógica pura de la economía, que pueden alterar esa lógica, como pueden ser los aspectos políticos, los aspectos culturales, los aspectos educativos. Entonces acá vamos a concluir en que la economía, como parte de la realidad, es como un subsistema dentro del sistema social. Y ese sistema social es parte de un sistema mucho más general, que es la naturaleza en la cual nosotros formamos parte, indivisible, o sea, nuestro planeta, nuestra tierra, nuestra madre tierra, que abarca todo lo que puede decir, lo que nosotros a veces consideramos como la naturaleza, los bienes comunes, que son, digamos, los recursos de los cuales nosotros podemos acudir y que transformamos para poder adquirir, para poder conseguir los bienes y servicios que necesitamos, y los seres humanos que vivimos en ella, ¿no es cierto? Entonces, la economía es un recorte artificial, es un subsistema dentro del sistema social, pero que está en interacción permanente con los otros subsistemas y parte del orden social. Nosotros vamos a tratar de verlo a eso, cómo le explica a ese orden económico y a ese orden social, cómo le explica la economía política. Y digo economía política como ciencia, como aquella disciplina que tiene como función explicar por qué pasa lo que pasa, por qué pasan los problemas económicos, para lo cual tendrá que dar, por un lado, una explicación sobre cuál es la dinámica, cuáles son las lógicas que regulan el funcionamiento de ese sistema económico, del orden social, pero también cuáles son las interacciones con el orden político, el orden cultural, con el orden social, porque vamos a ver que la economía no está aislada del resto de la sociedad, porque hay muchos fenómenos económicos que no podrían entenderse si no es en el marco de decisiones políticas que se toman. Si uno no analiza la vinculación de la política con la economía, y obviamente no va a entender demasiado la realidad, seguramente va a recitar algunas cosas, algunas respuestas medio en términos mecánicos, pero no entender que las lógicas naturales de un sistema económico pueden alterarse por las decisiones políticas, quien detenta el poder. Y vamos a ver entonces cómo la economía interactúa con la política. Y vamos a ver también cómo determinadas culturas explican muchas cosas que pasan en el orden económico, en especial en el orden social en el que nosotros vivimos, que es el capitalismo. Eh, el fenómeno cultural, el plano cultural de la sociedad está muy, muy vinculado a, al funcionamiento de la economía y al poder político. Entonces, ¿qué es lo que decimos acá? Bueno, ¿qué es lo que queremos concluir en esta primera aproximación a la economía? Que primero identificar la economía como un aspecto de la realidad que tiene que ver con la producción y la distribución de bienes y servicios que hacemos en sociedad, que está regulado por determinadas normativas, que está caracterizado por ciertas instituciones y por ciertas dinámicas que van a ayudar a explicar por qué pasa lo que pasa. Entonces la economía tiene que explicar eso, por qué sucede lo que sucede en nuestra realidad, cómo funciona el sistema en su conjunto y cómo interactúa con el resto del orden social, con el orden político, con el orden cultural, con el orden científico, con el orden educativo. Entonces la economía es eso, cómo funciona el sistema económico. El sistema económico es el que nosotros recortamos dentro del sistema social, donde miramos solo las relaciones que establecemos a los efectos de producir y distribuir los bienes que necesitamos para la vida. Esa actividad es esencial en cualquier orden social, desde la economía primitiva, de las comunidades primitivas, hasta otras formas de organización, como las economías de tradición, la economía de mando, el feudalismo, el esclavismo, las economías, digamos, incipientes de la transición del feudalismo al capitalismo. Hay distintas formas de organización, pero siempre tiene que haber una organización que garantice que una comunidad tiene que producir
y distribuir lo que bien necesitamos para la vida. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros necesitamos para vivir no están dados directamente de la naturaleza. No es que nosotros tomamos lo que necesitamos, sino que tenemos que, en general, la gran mayoría de los bienes que usamos, salvo algunos pocos que todavía quedan, lo obtenemos a partir de la transformación de la naturaleza. La adaptamos a nuestra necesidad a través de lo que se llama el trabajo humano. Y ese es el proceso de producción. El proceso se llama genéricamente proceso de producción, en el cual nosotros obtenemos recursos de la naturaleza y utilizando ciertos instrumentos, generamos un bien o un servicio que es necesario para la vida. Entonces el proceso de producción es necesario y la distribución del fruto de esa producción también a los efectos que vive una sociedad. Entonces siempre es necesaria el sistema económico. Por lo tanto, entender cómo funciona el sistema económico ayuda a entender cómo funciona el orden social. Esto es una primera reflexión. Ahora, para entender el sistema económico existen lo que se llama la ciencia económica, o más, yo llamo más específicamente la economía política, que es la disciplina social que se ocupa de estudiar y de explicar el sistema económico, cómo funciona la economía en los distintos países. Ahora, el tema es que si nosotros tratamos de ver qué es lo que dice la economía política como ciencia, cuáles son las enseñanzas que nos da para poder entender la realidad que nosotros estamos viviendo, sufriendo o disfrutando, ¿cómo conocemos esa realidad? ¿Cómo conocemos la realidad en otro aspecto, por ejemplo, la realidad de, de, de los fenómenos físicos, del fenómeno químico, atmosférico, biológico en el cual nosotros vivimos? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo llegamos a saber por qué pasa lo que pasa en ciertas cosas? Por ejemplo, si nosotros dejamos un objeto en el aire y lo soltamos, va a caer al piso, ¿no es cierto? Eso se dice, bueno, eso es la manifestación del fenómeno, cae, el objeto cae. Ahora, si nosotros queremos saber por qué cae, ya no está la explicación al nivel de nuestra percepción, de nuestro sentido, sino que es necesario saber estudiarlo. Bueno, eso ya está estudiado y ya nosotros sabemos que cae por la ley de gravedad. Es decir, porque si la ley de gravedad explica que el cuerpo, digamos, la Tierra ejerce una atracción sobre esos objetos que hace que se acerquen al centro de la Tierra. Entonces, ya lo han estudiado y nosotros decimos, bueno, ¿cómo sabemos, cómo conocemos esas cosas? Y bueno, porque lo tomamos de aquellos que estudiaron esos fenómenos. Y así nos enteramos, así podemos responder y conocer mejor la realidad. Entonces, ¿cómo vamos a conocer la realidad económica? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué hay desempleo? ¿Por qué suben los precios? Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen los que la han estudiado, que son los economistas. Bueno, acá nos vamos a encontrar con sorpresas o con problemas, porque si nosotros queremos saber las causas de la inflación en Argentina, bueno, podemos tomar el texto de un economista que nos diga, bueno, hay inflación por tal, tal y tal causa. Bueno, listo, ya sabemos por qué hay inflación en Argentina hoy. Y no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque depende qué es lo que nos dice, quién lo dice, de dónde viene, cuándo lo dijo, quién le paga, cómo incide el poder político. ¿Por qué? Bueno, justamente porque aparecen dificultades a la hora de entender cualquier fenómeno de la realidad social y de la realidad económica en particular. ¿Por qué? Primero, porque la economía, como parte de la realidad social, es un recorte artificial y es un recorte muy complejo. Porque nosotros no podemos, como en el caso del otro fenómeno de la realidad, experimentar para verificar si la posible causa que genera un fenómeno es efectivamente esa o es otra. En la investigación científica normalmente se parte de la observación de un fenómeno. Se dice, bueno, este es el fenómeno, ¿cuál es el problema? Bueno, es que cae, lo dejamos y cae. Bueno, ¿cuáles pueden ser las causas? Y bueno, puede haber distintas respuestas a que por qué cae un objeto, ¿no es cierto? Porque ahora me está dando un ventilador, porque hace calor, y yo digo, bueno, puede ser que el ventilador, uno puede decir, el ventilador no cae, y yo tengo una luz acá arriba, que trata de iluminarme para que no quede tan oscuro, puede decir, bueno, pero puede ser que la luz tenga ondas, que emite ondas, ¿no es cierto?, lumínicas, que hace que caiga el objeto. Otro puede ser una corriente de aire, otro puede ser distinta. Pues son hipótesis que tratan de dar respuesta a el problema, porque cae el objeto. Ahora, ¿cómo hacemos para verificar cuál es la verdadera o las causas? Podemos aislar de fenómenos,
Podemos decir, bueno, ¿qué pasa si yo dejo el objeto acá y apago el ventilador y cierro todo? Es decir, que el viento y la corriente de aire, lo que sea, no incide. Lo dejo y cae. ¿Qué estoy haciendo? Estoy descartando esa hipótesis, esa respuesta. Bueno, macanudo. Ahora vamos a hacer, ¿qué pasa si lo dejo y apago la luz? Apago la luz, lo dejo y se cae igual. Ah, entonces no son las ondas lumínicas. Entonces, en la experimentación es posible desechar o corroborar respuestas y podemos llegar más o menos a la misma explicación. Entonces, fíjense que cuando se trata de muchos problemas físicos, químicos, biológicos, en general, hay respuestas bastante coincidentes que explican por qué pasa lo que pasa. ¿Por qué? Porque se puede experimentar y se puede desechar o corroborar medianamente, no de manera indefectible para siempre. Pero en el caso de la realidad social, y específicamente la realidad económica, como parte de la realidad social, no podemos experimentar. Entonces, ¿qué pasa si hay distintas respuestas a una explicación? ¿Por qué hay desempleo? Y bueno, puede haber muchas explicaciones. ¿Cómo hacemos para verificar? Nosotros el desempleo lo vemos. Hay filas de desempleados, de gente que queda fuera, de empresas que cierran. Hay una tasa que se mide de desocupados que alcanza millones de argentinos. Bueno, ¿por qué hay esos millones de desocupados? Bueno, puede haber muchas respuestas. El tema es que no podemos experimentar, no podemos reproducir artificialmente el fenómeno y hacer incidir una u otra de las respuestas, porque es imposible. Y como no se puede experimentar, subsisten distintas respuestas. Y esto, llevado al plano de la globalidad, cuando queremos explicar no ya un determinado problema, sino cómo funciona el sistema económico en su conjunto, que a su vez genera determinados problemas, nos encontramos que hay muchas respuestas. Hay más de una. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar la economía? ¿Cómo estudiar por qué hay inflación? Si hay uno que dice que hay inflación por una causa, otro por otra, y algunas hasta las causas son contradictorias. ¿Cómo hacemos? Bueno, esto es una, digamos así, una prevención que tenemos que tener porque la realidad económica primero es compleja, pero además es irreproducible. Es irreproducible y por lo tanto no se puede llegar a comprobaciones tan taxativas y tan categóricas como en otras disciplinas. Entonces es difícil, pero además porque todos somos subjetivos en esto. ¿En qué sentido? En que nosotros vemos el mismo fenómeno, lo experimentamos, pero no vemos a la realidad de la misma manera. Cada uno tiene una forma de ver, de percibir, de entender la realidad, un grupo humano, una comunidad, una sociedad más global. Uno puede ver esa misma realidad y otros pueden ver a la misma realidad pero con otros ojos, con otra mirada. ¿Por qué? Porque eso somos subjetivos, porque cada uno tiene un sistema de valores, una forma de interpretar la vida y el mundo, una forma particular, una inteligencia determinada que es diferente en cada uno de nosotros. Entonces quienes estudian la realidad económica como parte de la realidad social son todos seres humanos y todos somos subjetivos. Por lo tanto no podemos separar la subjetividad y vamos a llegar a distintas respuestas. Y como no podemos experimentar, entonces ahí está la dificultad, que todos somos ideológicos. La incidencia de la ideología en sentido amplio nos lleva a que existan distintas respuestas. Y cada respuesta pretende ser la verdadera, pero no hay metodología que lleve a que nos permita corroborar cuál es uno y cuál es otro. Esto es una dificultad, pero también hay otras dificultades, que lo económico como fenómeno en sí no está aislado del resto. Entonces puede haber, por ejemplo, incidencia de lo político. Y lo político es la lucha por el poder. Entonces quienes responden a una explicación, si interesa el poder, va a tener todo el apoyo del poder político. Al poder político le interesa es perpetuarse, ¿no es cierto? Mantener el poder. Entonces va a estar a favor y va a apoyar y va a consensuar y va a legitimar todas las respuestas que sean en función de que muestren que está todo bien, que el poder político actúa adecuadamente. Entonces, nosotros no sabemos si es que el economista que da una explicación no está avalado y sostenido por el poder político. Y nos parece a nosotros que, bueno, que la explicación adecuada, ojo, puede estar incidido. Pero también cualquier investigador, y el economista en particular también, ser humano, para vivir necesita ingresos, necesita abastecerse, cubrir ciertas necesidades, puede tener familia, y para eso en esta sociedad ese ingreso tiene que procurarse de alguna manera. Ahora, si la fuente del ingreso de un economista es una empresa, una corporación, una fundación,
una institución que lo avala, es muy difícil, o por lo menos dudoso, que ese economista cuando va a dar una explicación de un fenómeno, llegue a, en esa explicación, a afectar a la fuente de su ingreso, a quien lo financia. ¿Por qué? Y porque si un economista tiene que decir la causa de la inflación en esta corporación que está manipulando precios en la economía, y esa corporación le paga, lo más probable es que ese economista, al minuto siguiente que llegó a esa conclusión, pierda el laburo. Como decía un viejo economista ya fallecido norteamericano, Joe Galbraith, ojo, hay que ver quién le paga a un economista, porque muchas veces el economista, en lugar de mantenerse fiel a la verdad, va a preferir mantener su fuente de ingreso y de supervivencia. Entonces, bueno, acá nos encontramos con que cuando nosotros queremos entender la economía, vamos a ver qué es lo que dice lo que no han estudiado. ¿Por qué? Porque no es tan simple, hay que estudiarla. Y lo que estudiaron son los economistas. Pero claro, lo que lo estudiaron esos economistas son subjetivos, están incididos por su ideología, pero también puede estar incidido por el poder político, también puede estar incidido por los intereses económicos, también está es complicado por la realidad que a su vez es cambiante a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque yo soy economista, estudié la realidad argentina en los años 50 del siglo pasado y quiero explicar la realidad actual y ha cambiado desde hace más de 70 años. Pero si es un economista que me dice que me va a explicar por qué hay inflación, estudió la economía de otro país, por ejemplo, la economía alemana, la economía japonesa, donde prácticamente no hay casi inflación. Y bueno, es otra realidad, no necesariamente nos va a servir su explicación para entender la explicación en Argentina. Por lo tanto, acá nos encontramos con las distintas dificultades que se presentan para entender la economía. Como hay dificultades, tenemos que tener en cuenta todos estos elementos antes de aceptar como válida una teoría. Esto quiere decir que no se puede entender la realidad. Y no, significa que la realidad económica es compleja, es difícil, y cada uno va a tener que ir buscando sus propias respuestas, porque todos somos subjetivos. Nuestro objetivo, al aportar elementos para entender mejor la economía, no es que cada uno venga y repita lo que nosotros decimos de la cátedra, ni que repita lo que dice un texto de un economista, sino que trate de buscar su propia respuesta dentro de el conjunto de elementos que se le presentan y que nosotros le brindamos. Es decir, que vea qué es lo que dice uno, qué es lo que dice otro, qué es lo que dice el compañero, qué es lo que se debatió, y a través de esa mirada vaya chequeando a ver cuál le parece que son las respuestas más correctas y que desarrolle su propia aplicación. Eso es lo que nosotros buscamos, que entienda que la economía es importante, es quizás dentro del conjunto de las relaciones sociales, tal vez el subsistema más determinante dentro del orden social capitalista. Entenderlas es clave para entender todo, para entender el sistema mediático, para entender el sistema de comunicaciones global, para entender la política, pero es difícil y hay que entender esto, que si nosotros tomamos un texto de un economista para dar explicaciones de la realidad o respuestas a distintos problemas, nos vamos a encontrar con esa realidad. Hay que saber, bueno, este economista cuándo estudió la realidad argentina, o qué realidad estudió, si la argentina o la de otro país, y quién le paga a ese economista, y qué relaciones tienen con el poder político. Y después de eso, bueno, vamos a ir sacando nuestras propias conclusiones. Y esto requiere entonces un esfuerzo de cada uno que va más allá de simplemente la memoria o el conocimiento enciclopédico. Acá puede haber alguien que tenga una memoria prodigiosa y puede repetir lo que dice cualquiera de los textos que leemos, pero no sirve si no le alcanza para entender su propia, con su explicación, con su mirada en la realidad que estamos tratando de explicarnos, ¿no es cierto? Acá lo que buscamos es que cada uno tenga su explicación fundamentada y razonada, y por eso es que partimos de la base de que no hay una sola explicación y que todos somos subjetivos, que tiene que saber eso, que no tiene que repetir como el otro lo que hizo el otro porque lo dice, sino porque lo dice tal o cual, sino porque tiene su propia fundamentación. Esta es un poco la parte inicial, digamos, que me parece necesario aclarar antes de entrar a ver eh, en sí el estudio de la economía en el orden social capitalista, que no está Luis, separado. Sí, por ahí cuando uno ingresa a economía, también está como esa idea de que el mundo matemático se apodera de eso, o que tiene mucho que ver la cuestión numérica en cuanto a que, bueno, vos podés sacar de acá y poner acá y esto resuelve el asunto.
¿no? O sea, como que si fuese muy sencilla. Pero lo que me interesa saber a mí es cómo es esa incidencia matemática en el discurso también, principalmente en los economistas que vemos normalmente en la televisión actual, que te dicen, bueno, mira, lo resolvés de esta forma, bajás el déficit acá, pones de este lado y eso terminas llegando a un equilibrio, como que si todos fuesen números, ¿no? Sí, está buena la apreciación y el comentario porque vamos a ver a lo largo del recorrido que hagamos con la economía de que hay distintas explicaciones, inclusive cualquiera que ve lamentablemente la televisión, que lo más visto, ¿no es cierto?, pésima en términos de ofrecer distintas eh, respuestas, o respuestas por lo menos variadas, sino que más bien hay un predominio casi absoluto, diría yo, en la respuesta de lo que llaman los economistas convencionales. Ya vamos a ver de qué se trata los economistas convencionales, pero que se escudan detrás de una supuesta mirada objetiva y científica que usan mucha matemática, ¿no es cierto? Eh, y lo que sucede ahí es que han distorsionado, muchas veces la matemática se utiliza para ocultar, para distorsionar o para tergiversar aspectos de la realidad, ¿no es cierto? Entonces, y encima todavía para teñirla de científica. Entonces, cuanto más desarrollo en modelos matemáticos, más serio soy y más confiable soy, aunque me aleje absolutamente de la realidad, porque ¿cuál es el objetivo de la ciencia económica? Explicar por qué estamos como estamos, ¿cierto? Por qué pasa lo que pasa y cómo funciona el sistema. Entonces acá esa explicación puede darse en términos literales, si alguien puede plantear, comentar la realidad, puede explicarse en términos de modelo. Si los modelos son adecuados, pueden ser buenas explicaciones, pero los modelos son construcciones artificiales que hacemos nosotros. Entonces en un modelo podemos reproducir cualquier cosa que no tiene nada que ver con la realidad y no sirve, por más que supuestamente utilice elementos matemáticos. Eh, es decir, la explicación de la realidad se puede dar utilizando herramientas matemáticas, herramientas lógicas, razonamientos, digamos, literales. La forma no importa, pero si no, lo que tenemos que ver es que cuál nos puede parecer a nosotros más razonable en función de los elementos que tenemos que contar, básicamente para que no nos tomen por estúpidos, ¿no es cierto? Porque muchas veces los economistas, fundamentalmente los economistas convencionales, pero digamos, acá hay de todo, tratan de que las explicaciones sean lo más difíciles, lo más complejas, eh, inentendibles para el común de la gente, y de esa manera parece que bueno, son categóricos, ¿no es cierto? Y a veces no nos convence, y cuando no nos convence quiere decir que hay algo que se nos está ocultando. Cuando la cosa es así tan compleja, eh, no es que la realidad es compleja, pero se puede simplificar en las explicaciones. Cuando la explicación es tan oscura, muchas veces lo que se busca es esconder la realidad. Bueno, con la economía se puede hacer, con la matemática, en la economía se pueden hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Pero muchas veces se ha llegado a una distorsión total de tomar determinados supuestos. Dicen, bueno, en la realidad esto funciona así, y si esto funcionara así, 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 pasaría esto. Claro, se parte de supuestos que no son necesariamente válidos en la realidad y se hacen desarrollos matemáticos que son muy complejos. Y bueno, se pueden desarrollar O modelos que que pueden son... ser aplicables a un tipo de sociedad, pero no a la otra. Puede ser No, no, aplicable para la sociedad japonesa, pero no para la sociedad argentina, por múltiples factores. sí, pero en realidad no se trata, es imposible hacer una cuantificación matemática de muchas cosas, porque estamos hablando de comportamiento humano, de relaciones sociales y de interacciones donde tiene que ver la lógica del sistema con relaciones de poder, con lo cultural. Entonces, muchas veces eso requiere razonamientos que son interdisciplinarios y que la matemática muchas veces lo reduce a veces a uno, dos, tres variables, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, bueno, ¿por qué suben los precios? Bueno, hay elementos estructurales que lo explican, elementos políticos que lo explican, y la explicación de la más tradicional y más fuerte de la economía convencional, que es la explicación de los neoclásicos, te dice, no, si los precios varían en función de la oferta y la demanda. Si hay mucha oferta en relación a lo que demandan, si muchos quieren vender pero poco comprar, los precios van a bajar. Y si muchos quieren comprar al revés, ¿no es cierto? Mucha demanda en relación a lo que quieren vender, los precios van a subir. Esa es la lógica, dicen ellos.
Y después empezamos, parece tan elemental, sí, es lógico, todos quieren comprar, sube, pero vamos a ver en Argentina cuántas veces bajan los precios, a pesar de que hay recesión, de que nadie compra. ¿Bajan los precios? No, suben. Ah, bueno, entonces no tiene nada que ver. Entonces, Vamos a ver tomando cuántos más, venden el mismo producto también. Vamos a ver cuántos claro, pueden ofrecer la leche en Argentina para ver qué precio pueden fijar. uno puede utilizar cierta información estadística, puede utilizar información estadística que puede ser válida, pero de ahí a reducir todo a un análisis eh, matemático que se aleja de la realidad, bueno, ahí lo que estamos haciendo es ocultando o tergiversando la realidad. Esto sucede así. Me gustaría cerrar dos cuestiones más que tienen que ver con que, bueno, como que toda sociedad tiene que organizarse para resolver el tema de que cómo vamos a producir, qué sabemos de cómo vamos a producir. Si vivimos en comunidad, sociedades que ya superan los cientos y los miles, sino que vivimos decenas de miles y millones en sociedad, en comunidad. Y como tenemos que producir lo que necesitamos para vivir, tiene que haber alguna forma de coordinación y de resolver para poner un acuerdo de qué es lo que vamos a producir. Pues si todos, cada uno produce lo que quiere, y bueno, puede llegar a producir un montón de cosas que sobran o que no nos sirven, y de pronto nos faltan un montón de cosas que son esenciales. Entonces, eso tiene que ver con las formas de organización para resolver que los grandes problemas económicos. Los grandes problemas económicos no es que la inflación, sino que yo me refiero a los grandes problemas de un sistema económico. Cualquier sociedad, cualquier orden social, tiene que estar organizada para saber qué va a producir, de qué manera lo va a hacer y cómo después va a distribuir el fruto de esa producción. Es decir, qué, cómo y para quién producir son los grandes problemas que tiene un sistema económico que resolver. Y el sistema económico debe resolverlo si no desaparece. Mal, bien, o por lo menos desaparece la mayor parte de la sociedad. Y para organizarse y resolver esos temas, algunos señalan que ha habido como grandes organizaciones que tienen que ver con la tradición, con el mando, con el mercado. La tradición significa que nosotros vamos a producir en función de lo que estábamos produciendo siempre en nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos, venían produciendo lo mismo generación tras generación, ¿no es cierto? Entonces eso se refiere por costumbre. Bueno, si siempre los abuelos que eran sastres, que eran artesanos, que eran campesinos, y bueno, se producían lo mismo y lo distribuían de manera más o menos en que lo hacían nuestros abuelos y nuestros padres. Sociedades, bueno, que tienen pocos cambios, pero que resuelven de esa manera el problema de la supervivencia, de generar la base material de bienes y servicios para la vida. Hay otras formas de organización que pueden coincidir o sumarse a la tradición, que es el mando, una organización que define donde hay un poder central, un poder que detenta el dominio de esa sociedad, que tiene el poder político, llamémosle así, una autoridad, una organización que define desde arriba qué es lo que cada uno va a hacer, o cada grupo social va a hacer, cómo se va a comportar y cómo va a recibir los frutos de ese proceso, es decir, cómo se va a producir, qué se va a producir y cómo se distribuye entre todos, ¿cierto? Bueno, en el caso de la sociedad, el orden social que vivimos hoy casi todo, prácticamente casi toda la humanidad en el planeta, no se resuelve ni por la tradición ni por el mando. Lo que haga cada uno para procurarse su sustento, si tiene medio de producción, si tiene capital, inicia una actividad cualquiera o si no, tendrá que vender su fuerza de trabajo, pero eso se define en lo que se llama el mercado. El mercado sería el lugar donde nosotros vamos a ver qué es lo que conviene producir en función de la lógica de funcionamiento del mercado. Es decir, que lo que nos va a permitir obtener un beneficio para poder seguir adelante con la actividad. Entonces, saber qué se va a producir, uno tiene que mirar el mercado y ver a través del sistema de precios si lo que yo puedo producir va a ser competitivo y me va a permitir acceder al mercado, tener clientes, volver a producir, ganar o reinvertir o no. O sea, el mercado y el sistema de precios me va a determinar qué es lo que voy a producir. Y después los mismos precios que logre cada uno va a determinar cómo se distribuye esa riqueza. Si uno logra mejores precios por lo que vende, por lo que lleva a vender en el mercado, es el que distribuye la riqueza a través del sistema de precios en nuestro orden social capitalista. Entonces, si uno tiene buenos precios, quiere decir que se está quedando con un pedacito más lindo, más grande de la torta, de esa gran torta social. Eh, y el que tiene menos precios, porque tiene menos poder de negociación, porque le imponen el que vende su fuerza de trabajo, bueno, tendrá que aceptar lo que le paguen.
Y eso es lo que define en el mercado cómo, qué producir, cómo producir y cómo distribuir. Entonces, en nuestra sociedad, que yo vaya a hacer una determinada actividad no me define el Estado, el poder político, no me define la tradición. Más allá de que a veces algunos siguen la tradición de su abuelo y dicen, bueno, sí, mi abuelo fue abogado, mi padre abogado, yo soy abogado, pero otros dicen, no, voy a hacer otra cosa, pero también tengo que fijarse en el mercado, que es lo que me va a permitir sobrevivir. Entonces, nosotros lo que, como vivimos en una sociedad capitalista cuya base económica la determina el mercado, nosotros vamos a tender a buscar las explicaciones de cómo funciona el mercado y cómo funciona el sistema social que tiene como base económica el mercado. Y esto es un poco lo que buscamos en la economía, entender cómo funciona el mercado, cómo funciona el sistema económico y cómo funciona el sistema social, del cual el sistema económico es parte indivisible. Y para dar respuestas que expliquen cómo funciona este sistema económico dentro de este sistema social, como hay distintas explicaciones, yo insisto y voy a seguir insistiendo a lo largo del curso, de que hay como dos grandes explicaciones. De ahí surgen como dos miradas gruesas de la economía y dos tipos de economistas. Están los economistas, están las teorías económicas, que yo llamo convencionales, porque definen al sistema económico como el mejor sistema económico que hay. No hay ningún sistema económico mejor que el sistema económico capitalista y que el orden social capitalista. Y por lo tanto, toda su mirada y todas sus explicaciones van a ser para justificar, para legitimar este sistema. Van a decir que es mejorable, van a criticar ciertos aspectos, van a proponer y van a pelearse entre sí, inclusive distintas teorías, pero siempre dentro de la economía convencional, aceptando que no hay nada mejor que el orden social capitalista. Pero también hay miradas que afirman y sostienen de que los grandes problemas que vivimos hoy en la humanidad, que son problemas sociales, por el hambre, por la miseria, por la pobreza que afecta a más de la mitad de la población mundial, por el desempleo, por la destrucción ambiental, por el deterioro de los bienes comunes, por esa marcha que dicen, yo me sumo a eso también, de quienes decimos que estamos en una crisis civilizatoria y que vamos hacia el abismo. Decimos que todos esos problemas son generados por la propia dinámica de este orden social y de esta economía capitalista, y que no se van a resolver en el marco de este sistema, sino que tenemos que repensar otras formas de organización, otras formas de producción, otras formas de consumo, otras formas de vida, si queremos resolverlo. Entonces nos vamos a encontrar que cuando queremos entender la realidad hay distintas explicaciones, pero básicamente hay un grupo genérico de explicaciones que hablan de la economía, desde la economía convencional, llamémosle así, que son aquellos que aceptan este orden, que lo defienden, que lo justifican y a veces hasta con sus respuestas tergiversan la realidad, y aquellos que criticamos a este orden social como el causante de los problemas que tenemos y como aquel que, en la medida que continúe vigente para la mayoría de la humanidad, es posible que provoque colapsos irreversibles que pueden llevar hasta la extinción de la vida humana y de muchas otras especies. Un poco como comentario general dentro del cual nosotros nos vamos a mover buscando explicaciones de cómo funciona la realidad económica nacional, la económica argentina en el marco mundial y de nuestra región, pero con estas precauciones sobre que todos somos subjetivos, cada uno tiene que hacer su propia explicación. Ojo que la economía es cambiante en el tiempo y en el espacio. Ojo que somos subjetivos. Ojo que inciden los intereses económicos del poder político. Ojo que somos investigadores, somos observadores, pero somos observadores de una realidad en la cual nosotros somos parte y que no podemos experimentar para separarnos de esa subjetividad. Bueno, estos elementos nos dicen, tenemos que entender la economía capitalista como una particular forma de organización que surge en un determinado momento histórico de la evolución de la humanidad y que hoy prácticamente se ha impuesto en casi todo el planeta. Tenemos que entender por qué pasa lo que pasa, por qué nosotros tenemos miles de millones de pobres en el mundo y por qué, según el consenso científico, estamos actuando de una manera tal que estamos depredando nuestros recursos, estamos contaminando el ambiente, estamos llevando a la humanidad hacia una situación de colapso irreversible si no logramos cambiar el mundo. Poco acá estaría presentado
el contenido general de la primera unidad y quizás Octavio pueda querer hacer alguna observación, alguna pregunta, alguna apreciación, algún consejo a los cursantes. No, principalmente recordarles en cuanto a lo que es todo el material de la cátedra, ¿sí? Que se encuentra disponible en YouTube. Vamos a ir, digamos, semana a semana subiendo el material que van a necesitar para la conformación de los trabajos prácticos que tienen que hacer. Tanto el material de lectura, recomendado por la cátedra y sugerido también, como los videos que van a ayudar en la explicación y que lo tienen todo el tiempo disponible, lo van a poder ver las veces que quieran y las veces que tengan ganas de escuchar al profesor Laferrier. Profesor, yo creo que ha sido bastante claro en lo que es una aproximación de lo que es la materia. Si bien esta nueva normalidad que le dicen ahora nos acota en el tiempo, creo que ha sido bastante certero. Lamentablemente, bueno, en este caso no tenemos la intervención de los alumnos, pero van a contar con las clases de los viernes y de los lunes, ¿no es cierto? Si vamos a tener encuentros presenciales en los cuales vamos a intercambiar ideas, vamos a responder a consignas que, digamos, va a haber, los chicos obligatoriamente van a tener que participar respondiendo consignas y eso va a generar debate y ese debate va a ir enriqueciendo nuestra mirada y de esa manera vamos a tratar de ir cumpliendo con el objetivo que es entender la realidad, entenderla más en profundidad, porque pasa lo que pasa, la vinculación de la economía como el plano que se ha ido absorbiendo el resto de los planes sociales y ha puesto a su servicio, al servicio de su lógica, al orden político, al orden cultural, al orden social, al orden comunicacional, al orden científico. Y bueno, y la gravedad de la situación actual que me interesa mucho destacar porque no tenemos mucho tiempo lamentablemente y acá no valen actitudes escapistas o digamos tratar de negar eh, problemas que son lamentablemente, ¿no es cierto?, graves, hechos que en la medida de que no se puedan modificar pueden llevar, ya están llevando, ¿no es cierto?, a producir problemas graves de todo orden. Y la idea es que conocer más la realidad nos va a permitir actuar mejor. ¿Por qué? Porque podemos modificarla. No solamente que podemos, sino que es imperioso modificarla. Y la vamos a modificar si tomamos conciencia, si conocemos y actuamos en consecuencia. Así que bueno, vamos a tener contacto permanente a través de los distintos medios que hemos ido armando, ¿no es cierto?, a través del Facebook, a través de los correos electrónicos, a través de los encuentros virtuales por Zoom, a través de otras formas, otras modalidades que permitan que haya una mayor interacción y fundamentalmente a veces el debate, el debate y las lecturas previas del material, ¿no es cierto?, que sirvan como fundamento, como base para poder dar opiniones que tengan algún sustento y alguna coherencia. Así que bueno, a caminar, chicos.